Gracias le doy al Señor por la oportunidad de estar aquí ya para presentar o exponer su palabra. Es una bendición y le doy las gracias al hermano Smiley por esa oportunidad. Yo realmente no me considero un predicador porque la gran parte de mi vida la pasé enseñando en el salón de clase. También fui consejero por unos 15 años. Y después de trabajar en el sistema escolar, tanto en Nueva York como en la Florida, me pensioné. Y al pensionarme, yo mismo me pregunté qué voy a hacer con mi vida. Yo podría irme a Punta Cana y pasar en un resort, ¿verdad? O pasarla bien por allá. Parte de mis vacaciones podría pasarla en Europa o en cualquier otro país del mundo. Pero la decisión fue venir a la República Dominicana a trabajar en lo que es el Ministerio Fundación Benito Peguero Boyer. Y no nos hemos arrepentido, ni mi esposa ni yo, de lo que estamos haciendo por aquí. Así que muchos de mis mensajes van a estar más cerca de una lección que de un mensaje, por el hecho de que yo soy un profesor por más de 35 años. Pero lo importante no es si es un mensaje o si es una enseñanza. Lo importante es que quede grabada la palabra de Dios en sus corazones. Y hay un tema muy importante que me llega muy de cerca. Es que como yo he sido profesor por muchos años, me encanta estudiar la historia de la Biblia. Y en especial me paso el tiempo estudiando la historia de los personajes bíblicos más importantes de la Biblia. Y uno de esos personajes que me llama la atención es la vida del rey David. Y mientras estudiaba su vida, encontré que realmente fue una vida maravillosa, especialmente una gran parte de su vida. Pero después llegué a un lugar donde dije, wow, ¿qué pasó con el rey David? ¿Por qué hizo? ¿O por qué cometió tantos errores? Mis hermanos, pero hay algo muy importante en la vida de David. Es que él vivió conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la pregunta que yo me hice, ¿cómo es que David, todavía después de cometer todos estos errores, cómo es que la Biblia todavía sigue diciendo que David vivió de acuerdo al corazón de Dios? Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Por qué es que la Biblia dice que David vivió de acuerdo al corazón de Dios? Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad de presentar tu palabra en el día de hoy. Yo te pido, Señor, que no sea yo el que hable, sino que seas tú el que hables a través de mis labios. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra. Ayúdame, Señor, para que estas palabras no queden en el vacío, para que penetren en el corazón de las personas que están aquí en este lugar en el día de hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, la Biblia nos dice que Dios cogió a David como el segundo rey de Israel. Y hay algo que me llamó mucho la atención, y fue la forma como Dios le revela a Samuel cuál de los hijos de Isaí él tenía que ungir como rey de Israel. Se dice que cuando llegó
allí a casa de Isaí, vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí. Inmediatamente Samuel piensa, este es el ungido de Dios, porque tenía una buena estatura, ¿verdad? Era rubio y tenía una bonita apariencia. Como dirían por aquí, era un muchacho muy guapo, ¿verdad? Inmediatamente él pensó, este es el elegido de Dios. Pero Dios le dice a Samuel, Samuel, no te lleves por la apariencia del muchacho, porque para Dios es mucho más importante el corazón de las personas que su apariencia física. Aparentemente esto no es lo que pasa con nosotros. Y yo le hablaba a mi esposa y le preguntaba, oye, porque mi esposa no es de República Dominicana, mi esposa es del Ecuador. Yo le decía, yo me acuerdo cuando yo estaba joven aquí en la República Dominicana y leía en el periódico, se busca muchacha de buena apariencia. O acá todavía eso no existe, todavía no se ve en el periódico. Todavía se ve, todavía, ¿no? Se busca muchacha de buena apariencia o presencia. ¿Y qué pasa con aquellas que no lo tienen? ¿No tienen derecho a trabajar? ¿No tienen derecho a ganarse la vida? Pero lamentablemente esa es la forma como pensamos. La primera impresión que nos da una persona es su apariencia física. Oye, pero ese joven es bien guapo, esa joven es muy bonita, pero no conocemos su corazón. Pero la primera impresión, wow, muy bonita la muchacha. Y por eso es que Dios le dijo a Samuel, no te lleves de la apariencia del muchacho. Entonces Samuel comenzó a examinar a cada uno de los hijos de Isaí, uno por uno. Iban pasando uno por uno, pues él decía, no, este no es, este no es, este no es. Y a lo último dice, ¿qué pasa? ¿Tú no tienes más hijos? Sí, tengo uno, pero se encuentra en el campo pastoreando las ovejas. Ah, pues dile que venga. Ustedes saben algo, que inmediatamente que Samuel vio a David, lo ungió como el rey de Israel. Y yo no sé si David era mucho más hermoso que Eliab. La Biblia dice que David tenía buen parecer, ¿no? Pero no sé si era mejor, tenía mejor parecer que Eliab, porque siempre decimos, no, ese es bonito, pero aquel es mucho más bonito. Aquella es bonita, pero aquella es mucho más bonita. Pero lo único que sí sé, que Dios eligió a David porque él vivía de acuerdo al corazón de Jehová. Dios no lo eligió por su hermosura. Dios no lo eligió por la forma como él lucía. Dios lo eligió porque él vivía de acuerdo al corazón de Jehová. Mis hermanos, y qué bendición cuando nosotros vivimos no para hacer nuestra propia voluntad, cuando nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes saben lo que pasa, que cuando esto sucede, Él nos da la victoria en todo lo que nosotros hacemos. Mis hermanos, Dios estuvo con David, especialmente cuando él decide desafiar a aquel gigante. Y a pesar de que él no tenía el tamaño de Goliat, ¿sabe lo que sucedió?
que con solo un cayado y una honda, David venció a Goliat. Y como dijo David, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quiénes son estos impíos? ¿Quiénes son estas personas que no conocen a Dios para desafiarnos a nosotros, para desafiar al pueblo de Dios, para desafiar a la iglesia de Dios? ¿Quiénes son ellos? Para decir que nos van a cerrar la iglesia, no sé, como un caso en Higüey, no sé qué realmente lo que pasó, pero que le cerraron la iglesia a unos hermanos. ¿Quiénes son ellos para desafiarnos nosotros? Mis hermanos, nosotros no necesitamos un ejército para pelear contra Satanás. Podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Mis hermanos, después de este acontecimiento, el rey Saúl, que era el rey de Israel en ese tiempo, se llenó de envidia hacia David y quiso matarlo. Cogió envidia. Ya este muchachito se está poniendo muy famoso. Ya andaban diciendo por ahí que David, que mejor dicho, que Saúl mataba a miles y que David mataba a 10,000. Y estas cosas no le cayeron muy bien a Saúl. Pero hubo alguien que protegió a David, y ese fue Jehová, y no permitió de que Saúl matara a David. Y mis hermanos, fue todo lo contrario. David tuvo la oportunidad de matar a Goliat, de vencer a Goliat. Perdón, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no a Goliat. A Goliat lo mató hace mucho tiempo. David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en varias ocasiones. ¿Y tú sabes lo que dijo David? Que no podía matar al ungido de Dios. Mis hermanos, puede ser que nos lleguen de vez en cuando la oportunidad de matar a nuestro propio enemigo. Pero tengamos mucho cuidado, porque si nuestra vida no está en peligro, no debemos de cometer un asesinato. No debemos de convertirnos en asesinos. Mis hermanos, yo me podría pasar la hora hablando sobre las maravillas de David. Pero hay algo en la vida de David que lamentablemente yo no puedo pasar por alto. Y estos son los pecados de David. Por eso en el día de hoy, el mensaje lleva como tema las consecuencias de los pecados y el arrepentimiento de David. Vamos a verlo. En 2 de Samuel capítulo 11 verso 12 dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vamos a analizar esta parte. En primer lugar, ¿dónde estaba supuesto estar David? En la guerra, en la batalla, batallando contra el enemigo. Si en algo se distinguió David fue que fue un guerrero, que David no perdía ninguna batalla, que David siempre estuvo al frente del ejército de Israel. Pero en esta ocasión, yo no sé si fue por ociosidad, David decidió quedarse en su casa. Y lo peor de todo es que, como dicen en inglés, wrong time at the wrong place. David estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. ¿Y qué debió de haber hecho David?
Yo digo que David debía haber hecho lo mismo que hizo José, ¿verdad? Que huyó para no pecar contra Dios. Pero esto no fue lo que hizo David. David siguió observando a aquella mujer. David siguió observándola. Y no solo que la observó, sino que envió a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron que aquella mujer era Betsabé, hija de Elián. Hasta ahí todo va bien. Mujer, pero cuando le dijeron que era mujer de Urías, Eteo, inmediatamente él debió de haber dicho: no, esta es una mujer casada, vamos a dejarla tranquila. Yo no debo, como siervo de Dios, meterme en este lío. Pero eso no fue lo que hizo David, ¿verdad que no? Dice: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Por lo menos Betsabé se dio cuenta que lo que ella había hecho estaba mal. E inmediatamente buscó la forma de cómo purificarse, de cómo lavarse, ¿verdad? De cómo conseguir, por lo menos quizá con un ritual o algo espiritual, a su forma, limpiarse de lo que había hecho. Mis hermanos, aquí vemos a uno de los pecados de David. David cometió adulterio al vivir con la mujer de Urías, quien en ese momento se encontraba en el campo de batalla peleando a favor de David. El nombre de Urías significa Jehová es mi luz. Y aunque Urías era un soldado fiel a David y un ferviente seguidor de Jehová, esto no le impidió a David acostarse con la mujer de Urías. Él no le importó. La Biblia nos dice que como resultado de este pecado, Betsabé quedó embarazada. Y David manda a buscar a Urías. ¿Cuál es el propósito de mandar a buscar a Urías? Para que Urías se acueste con su mujer. Para que cuando naciera el niño, dijeran que aquel había sido producto, que aquel niño ha sido producto de Betsabé y Urías. Wow. ¿Qué sucede cuando nosotros nos alejamos de Dios? ¿Qué sucede cuando nosotros dejamos de alabar y glorificar el nombre de Dios? Podemos caer en en el peor pecado. Él quería que Urías durmiera con su mujer, pero el plan A le falló. Dice que Urías se quedó a dormir a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de David. David posiblemente no estaba muy contento cuando escuchó que su plan A no tuvo resultado. En Samuel capítulo 11, verso 10 dice: e hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? En el verso 11 dice: y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de mi alma, que yo no haré tal cosa. Ahora, ¿qué pasa? Que resulta que Urías es mucho más justo que David. Urías es mucho más honesto que David. Urías está pensando en lo correcto.
cómo yo voy a beber, a comer, a dormir en mi cama, disfrutar de mi mujer y no pensar en aquellos que están en el campo de batalla, que no le están pasando tan bien, que posiblemente están bebiendo mal o no están bebiendo muy poco, quizás agua, que posiblemente no están comiendo bien, que posiblemente no están durmiendo bien. Y yo voy a venir a acostarme con mi mujer y a comer y beber y disfrutar cuando mis compañeros de guerra no le están pasando bien. Yo creo que David debió haber aprendido su lección. Wow. Si eso me hubiera pasado a mí, yo hubiera inmediatamente reflexionado. Yo hubiera dicho, bueno, lo que yo estoy haciendo no está bien. Y mis hermanos, estar en la guerra no es nada fácil. Hay mucha incertidumbre. Tú no sabes cuándo el enemigo va a atacar. Por ejemplo, yo estuve en el ejército de los Estados Unidos y tú tienes que estar metido en un hoyo. Y ahí en ese hoyo tú tienes que comer, tú tienes que hacer tus necesidades. Ahí en ese hoyo tú tienes que dormir. Y uno tiene que estar velando y el otro durmiendo, porque no se sabe a la hora que el enemigo va a atacar. Y de esto es que estaba hablando Urias. Yo no la puedo pasar bien cuando mis compañeros no lo están haciendo. La Biblia sigue diciendo que David no se quedó tranquilo, no cambió de opinión, sino que invitó a que se quedara conversando con él esa noche y lo embriagó. Pero aún así no logró que Urias fuera a su casa a acostarse con su mujer. Este plan no trabajó. Y usted pensará, pues si este plan no trabajó, David posiblemente ya se quedará tranquilo, ¿verdad? David ya dirá, bueno, traté, hice lo posible por encubrir este pecado, pero realmente no lo logré. Déjame quedarme tranquilo y dejárselo todo a Dios, que sea quien lo resuelva. ¿Eso fue lo que hizo David? No, al contrario. Inmediatamente comenzó a pensar en su plan B. ¿Cuál es el plan B que David tenía? Algo mucho peor todavía. Mis hermanos, cuando uno se aleja de Dios, puede cometer pecados que uno mismo dice, ¿qué? Después que pasa el tiempo, yo lo hice. Fui yo el que hice esto. En segundo lugar, el deseo de David de esconder su pecado delante de los hombres y delante de Dios lo llevó a cometer un segundo pecado. Ya no solamente David era un adúltero, ya no solamente David era alguien que vivió con la mujer de su prójimo. Ahora David era un asesino. La Biblia dice en 2 de Samuel capítulo 11 verso 14, venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias, y escribió en la carta diciendo, poner a Urias al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Wow. Increíble lo que está sucediendo en esta historia. Pero realmente esto fue lo que sucedió. Pusieron a Urias en un lugar donde él podía morir. Y murieron varios de los soldados de Israel. Y entre ellos murió Urias. Pero ¿sabe qué? Que David no demostró ningún remordimiento.
Porque si él hubiera mostrado remordimiento por haberle provocado la muerte a Urías, yo diría que él no se hubiera casado con Betsabé, la mujer o la ex mujer de Urías. En tercer lugar, Dios le hace saber a David de que el pecado o los pecados tienen sus consecuencias. Porque hay muchas personas que yo lo he oído decir, ay, porque si yo peco como pecó David, Dios me va a perdonar. Y yo no le voy a decir que no. Si usted peca como pecó David, Dios lo va a perdonar. Pero los pecados tienen sus consecuencias. Hay una parte en la Biblia que dice que al que a hierro mata, a hierro muere. Y eso es la Biblia. Muchas veces decimos, eso es un refrán que uno lo escucha por todo lugar. Pero eso está en la Biblia. Al que a hierro mata, a hierro muere. El Señor te va a salvar de tus pecados. Pero el Señor no te vas a salvar de las consecuencias. Las consecuencias van a venir. Y tú no quieres pasar por los problemas que pasó David. No, Señor. Dice que utilizó al profeta Natán, que le contó a David una historia de un hombre rico y de un hombre pobre. Le dijo que el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que comía de su bocado, bebía de su vaso y dormía en su seno. Esto me hace pensar, y mi esposa posiblemente se va a reír, que nosotros teníamos una perrita, ¿verdad? Y mi esposa adoraba a esa perrita. La adoraba tanto que ella dormía en la cama con nosotros. Y ella dice que dormía a los pies de ella. Y yo soportando la perrita ahí en la cama. Pero un día dijo, hoy se terminó esto. Hasta hoy llegamos, le dije yo. La perrita tiene que dormir en el cuarto, sí, pero en su camita, pero no en la cama con nosotros. Es cuando uno quiere un animal, lo quiere como que si fuera un hijo. Y esto pasaba con aquel hombre pobre. Él quería a su ovejita, era la única que tenía. Pero ¿qué pasó? Llegó alguien, una visita, tuvo rico. Y el rico, en vez de coger una de sus vacas o una de sus ovejas, ¿sabe lo que hizo? Cogió la corderita del hombre pobre y le hizo tremendo sancocho. Yo no sé lo que le hizo. Tremendo moro al visitante. Y cuando Natán le hace este cuento a David, David dijo, este hombre debe de morir. Este hombre debe de morir. Y Natán le dice a David, ese hombre eres tú. Muchas veces nosotros no confrontamos nuestros pecados hasta que alguien viene y nos dice, Moisés, estás haciendo mal. Lo que tú estás haciendo no glorifica al Señor en nada. Quizás sea el hermano Tomás, quizás sea cualquier hermano de ustedes que venga y me lo diga, quizás sea mi esposa. Pero muchas veces necesitamos de alguien que nos advierta que lo que estamos haciendo no está bien delante de Dios. Mis hermanos, en 2 de Samuel capítulo 12, verso 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y lo que viene es como que si fuera un padre dándole una lección a su hijo. Yo creo que si fuera un padre, el hijo le hubiera dicho, tú me estás reclamando todo lo que me hiciste por mí. ¿Por qué lo hiciste entonces?
para ahora venir a reclamarme que me diste un techo, que me diste para comprar ropa, zapatos, que me diste una educación, y ahora tú me lo estás reclamando. Pues prácticamente eso fue. ¿Aló? ¿Sí? ¿Está bien? Además, te di la casa de Israel y de Judá. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Muchas veces nosotros podemos menospreciar la palabra de Dios cuando nosotros nos desviamos del camino correcto. Cuando nosotros comenzamos a hacer lo que nos da la gana, cuando nosotros comenzamos a vivir la vida a nuestra manera, estamos menospreciando la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo David. David estaba menospreciando la palabra de Dios y Dios se lo tenía que decir. Y le sigue diciendo: a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. En el verso 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. En el verso 11, así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Muchas veces cuando nosotros cometemos un pecado, nosotros decimos: es que nadie se va a enterar, es que nadie va a saber lo que yo hice. Entonces, ¿por qué tengo que decírselo a todo el mundo? ¿O por qué tengo que decírselo a mi mujer que yo le fui infiel, si ya Dios me perdonó? Pero hubo alguien que estuvo mirando y que estuvo observando el pecado de David, y este fue Jehová. Y por eso le dice a él que lo que hizo en secreto lo iba a saber todo el pueblo de Israel. En cuarto lugar, Dios reconoce y acepta el arrepentimiento de David. Amén. Porque nosotros hablamos de que el hermano cayó, pero nunca pensamos en la restauración de ese hermano. Nuestro deber como iglesia, nuestro deber como cristiano es de restaurar al hermano caído. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que posiblemente será difícil que vuelva a ser pastor de la iglesia. Y yo sé que posiblemente ya la gente lo va a mirar y decir: wow, pero este no fue el hombre que hizo esto y que hizo aquello. Pero eso no quiere decir que nosotros no lo vamos a restaurar y no lo vamos a restablecer. Va a sufrir consecuencias. Eso lo dice la Biblia. Pero nuestro deber es de restaurar al hermano caído. Pero nosotros, los cristianos, somos muy malos haciendo esto. Muchas veces le damos para que se caiga por completo.
La persona está a punto de caer, lo que hacemos es una patada para que caiga al abismo. Esto no es lo que Dios nos está llamando a hacer como iglesia. Esto no es lo que Dios nos está llamando a hacer como cristianos. Nos está llamando a restaurar a nuestro hermano que ha caído. Por eso la pregunta que yo le hice al principio de este mensaje es: ¿por qué después de que David cayó todavía sigue diciendo en la Biblia que David vivía de acuerdo al corazón de Jehová? Porque muchas personas pensarán: ¿de acuerdo a qué? Después de todo lo que hizo. Sí, mi hermanos, después de todo lo que David hizo, la Biblia lo reconoce como alguien que vivió de acuerdo al corazón de Jehová. ¿Ustedes saben por qué? Porque David se arrepintió. ¿Cuántos dicen amén? David reconoció sus pecados. David, cuando fueron donde David no fue que no dijo de que, ay, ustedes están seguros que soy yo. Ustedes están seguros que fui yo el que hice eso. En ningún momento David reconoció sus pecados. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros pecamos, tenemos que reconocer nuestros pecados si nosotros queremos recibir el perdón de Dios. David le pidió a Dios que tuviera misericordia de él. Y si usted lee los salmos de David, la mayoría de esos salmos, aquí vemos un David afligido que todavía sigue pidiendo misericordia. Aún después de que Dios perdonó a David, este hombre sigue pidiendo misericordia. Porque cuando uno peca, todavía no está seguro de que Dios lo perdonó. Y uno sigue derramando lágrimas. Y uno sigue pidiéndole al Señor que lo perdone. Mis hermanos, pero nosotros los cristianos somos difíciles para perdonar. Porque cuando el Señor perdona nuestros pecados, Él no solamente los perdona, Él también los olvida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero en cambio nosotros nos encanta decir: yo perdono pero no olvido. Y especialmente las mujeres, ¿verdad? Mi esposa dice que yo siempre se lo digo a ella, pero no. Siempre he oído esa frase: yo perdono pero no olvido. Déjame decirte que si tú perdonas pero tú no olvidas, tú no has perdonado. Porque Dios no solamente nos perdona, Él también olvida nuestros pecados. A veces digo yo que Urías estará diciéndole allá a David: oye, me mataste, me mandaste para acá y todavía Dios te perdonó. Ay, Urías, yo estoy seguro que eso no es así. Porque todo el que está en la presencia de Dios sabe que la muerte es la segunda muerte, no es una muerte real. Es solamente un cambio de una vida física a una vida espiritual. En 2 Samuel capítulo 12, verso 13, entonces dijo David a Natán: porque pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y aquí es que está la controversia de muchos teólogos que dicen: wow, qué facilito David, ¿no? Hiciste todo lo que quisiste hacer y después Dios te dice que no morirás. Estaba hablando de la muerte física. Todavía en el día de hoy, en los países musulmanes, una persona que comete adulterio, ¿sabe qué hacen? La matan. Y el Señor no tuvo misericordia de todo el mundo, porque hubieron muchas. Ustedes se acuerdan de Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con
con estos dos individuos. Murieron. No hubo oportunidad para Ananías ni para Zafira. No hubo oportunidad para el hijo de Abinadab. No sé cuántos de ustedes conocen la historia de Abinadab. Este fue un sacerdote. Ustedes saben que en una ocasión Amalek, ¿verdad?, se quedó con el arca de Jehová. Se quedaron con el arca, como hacerle una maldad a Israel. Pero después de quedarse con el arca, le cogieron miedo al arca y la dejaron en la primera casa que encontraron. Y esta era la casa de Abinadab, un sacerdote de Dios. Pero lo peor que hizo Abinadab fue que él tenía 3 hijos, pero a 2 de ellos no le dijo la importancia que tenía aquella arca. Estos muchachos creyeron que era un mueble cualquiera, un mueble que tuvo en su casa por 20 años. Ellos posiblemente ponían su ropa encima de ese mueble. Posiblemente comían encima de ese mueble. Pero un día David, Jehová le dijo a David que llevara el arca a Jerusalén. Y le dijo a Abinadab, a sus hijos, que llevaran el arca a Jerusalén. ¿Pero sabe cómo la llevaron? En una carreta de bueyes. Y cuando uno de los bueyes tropezó, este muchacho Usa, que era hijo de Abinadab, que era el que estaba llevando el arca de Jehová, trató de detener el arca para que no se cayera. ¿Y usted sabe lo que sucedió? Murió instantáneamente. Y algunos dicen: ay, ¿por qué Dios no tuvo misericordia de Usa? Que realmente ni sabía lo que estaba sucediendo, porque Dios había dado instrucciones de cómo tenían que cargar el arca. Tenía que ser en los hombros de los sacerdotes, no llevarla en una carreta. Pero hay una parte en la Biblia que dice: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar la misericordia de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Dios perdona a quien Él quiera perdonar. Y le damos las gracias a Dios que Él nos perdonó a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, Dios remitió el pecado de David. Y para concluir, la muerte del hijo de David que tuvo con Betsabé fue como consecuencia de sus pecados. Y David, si hay algo que David quería, él quería mucho a sus hijos. Aún aquel niñito que acababa de nacer. La Biblia dice que David se postró en tierra y lo único que hacía era que ayunaba y oraba hasta que le dijeron: el niño murió. Y David dijo: ¿que para qué? ¿Para qué de ayunar? Si ya posiblemente él no va a regresar a la tierra, pero yo sí lo veré cuando vaya al cielo. En ese tiempo David decía que no iba a regresar a la tierra porque todavía Jesucristo no había muerto en la cruz y no había resucitado. Le dice la Biblia que en Samuel: más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Otro asunto que pasó en la vida de David fue la violación de su hija Tamar. Si hay algo que le duele a un padre es que violen a su propia hija. Algo que no lo puede percibir ningún padre, que a su propia hija la violen. Y cuando la violación salió de su propia casa, fue su propio hijo mayor, Amón, quien violó a Tamar. Pero ahí también hubo un fallo de David, porque cuando esto sucedió, él no corrigió a Amnón. Y entonces fue que Absalón se enojó y dijo: yo voy a tomar la venganza, porque Tamar era hermana
Era media hermana de Amnón, pero era hermana de padre y madre de Absalón. Y dice en 2 de Samuel capítulo 13 verso 28, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino, y al decir yo herid a Amón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Wow. La muerte de Amón. Por último vemos cómo Absalón vivió con las concubinas de su padre enfrente de todo el pueblo, como si fuera una pornografía, ¿verdad? Como si fuera una película para que lo viera todo el pueblo de Israel. Ustedes se imaginan cómo se sintió David cuando esto sucedió. Y yo no creo que Absalón lo hizo con el propósito de herir a su padre David. Él lo hizo porque él quería demostrarle al pueblo que él era el que estaba en control de Israel en ese momento, porque Absalón derrocó a David. David estaba huyendo. Absalón estaba en el palacio como rey de Israel. En 2 de Samuel dice que pusieron para Absalón una tienda, y sobre el terrado se llegó a Absalón a las concubinas de su padre antes, o mejor dicho, ante los ojos de todo Israel. Mis hermanos, aquí vemos el David que hablamos al principio de este mensaje, y aquí vemos a un David completamente derrotado después del pecado que él cometió con Betsabé. David perdió el control de su propia familia. David perdió el control de su propio país. Ya David no servía como rey. Ya David era una vergüenza para Israel. Su propio hijo le quitó, lo derrocó, le quitó el trono de Israel. Y después tuvo que pelear contra su propio hijo. Al final, como padre, él dice: ¿sabe qué? Cojan a Absalón preso, pero no lo maten. No le hagan daño. Pero eso no fue lo que sucedió. Absalón murió por las tropas que estaban a favor de David. ¿Y qué hizo David? David comenzó a llorar: Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. Él dijo que hubiera preferido morir él antes de que muriera su hijo Absalón. Así que nadie me venga diciendo que quiere ser como David. No creo. No creo que nadie quiera pasar las humillaciones que pasó el rey David. No vale la pena solamente por un ratito de placer pasar por las consecuencias que tenemos que pasar por nuestros pecados. Mis hermanos, para terminar, yo quiero, y el joven que estaba aquí anteriormente leyó parte de ese salmo, el Salmo 51. Dice, y solamente quiero leer una parte, porque no solamente dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mis hermanos, qué bendición cuando tenemos la oportunidad de recibir el perdón de Dios. Me gustaría que bajaran su rostro
Y que cada persona que está aquí en este lugar, en esta mañana, piense: ¿estoy viviendo yo de acuerdo al corazón de Dios? Mis actitudes, lo que yo hago, están reflejando la voluntad de Dios.